de deformaciones, concluimos o repetimos que tenemos tres sensores que podemos considerar, pero que por medios matemáticos habíamos obtenido que como componentes un medio como las deformaciones pequeñas pueden ser un tensor tiene muchos símbolos para este E y también se utiliza la mayúscula E, pero tomando esta letra pues indica la relación o la asociación a la deformación integral y en este caso este es un medio de I de X J más de J y nos recordamos que es la parte simétrica de nada U, el tensor gradiente de desplazamiento. Nos recordamos que teníamos como último epsilon y esto usualmente no lo encontramos de forma tensorial, aunque en la realidad, si no nos vamos a preocupar por los detalles más finos de la matemática del asunto, podría utilizarse igual como un tensor. Y en ese sentido habíamos visto que si hablamos, por ejemplo, de deformaciones volumétricas, que aquí sería delta V entre V, se podría decir E volumétrico, pero nunca utilizamos el símbolo E, siempre escribimos epsilon, es la traza del tensor E. De la misma manera que definimos el cambio volumétrico logaritmo de V entre V0 es epsilon volumétrico, esto es la traza de epsilon, donde se entiende que ahora las deformaciones están definidas como el logaritmo de un cambio en una dirección dividido entre la dirección original en la otra. En este sentido, encontramos que ambos tensores nos dan la misma fórmula y habíamos visto que para deformaciones pequeñas el G es igual al E. ¿Qué tan pequeñas son deformaciones pequeñas? Pues no existe una regla. Cada quien en la aplicación que lo considera, que lo toca, tendría que considerar que es pequeño, que es grande. Pero aquí, a cuentas de cocinero, habíamos visto que mayor que 10% claramente es grande, nos arroja errores considerables, y menor de 10% típicamente es pequeño, pero puede existir excepciones dependientes de la precisión de los cálculos requeridos, donde la hidráulica, la astronomía y cosas por el estilo tal vez requieren de diseños de mayor precisión, mientras que la simple ingeniería automotriz, donde utilizamos materiales cuyas propiedades de por sí tienen cierta variación, la precisión requerida puede ser menor.
Y desde luego, algo que siempre vamos a tener que tomar en cuenta cuando hacemos cálculos es saber para qué sirve. Por ejemplo, en el tercer capítulo vamos a hablar de métodos que pueden estar 50%, tal vez 100% fuera de rango, pero al final de todo, antes de iniciar un gran proyecto de inversión, lo que quiero saber es si me va a salir en $100,000, $200,000 o $1 millón, $2 millones. Y si son $2 millones, puede ser que tengo que cancelar porque no tenemos este gasto de inversión. Pues no voy a hacer mis cálculos completos con 3 decimales si todavía ni siquiera estoy seguro que el proyecto se va a hacer. Y en ese sentido, pues, hay que pensar en los requerimientos cuando definimos grande y pequeño. Lo que no significa, y desde luego siempre es una muy sencilla prueba de quién entiende de qué estamos hablando, no significa que no hay que saber más o menos cómo calcular la diferencia. Y era muy fácil, porque sabemos que el componente C11 es E más 1 medio E cuadrado y que epsilon 11 sería igual a un logaritmo de 1 más E11. Y esto nos permite convertir de uno a otro y en su momento dado decidir por qué es grande, es pequeño. Una vez definido cambios volumétricos, podemos escribir que el tensor epsilon se puede separar en una parte volumétrica más una parte desviatórica, un desviador de epsilon. Cualquier tensor de segundo orden o de segundo rango se puede separar en una parte un desviador y una parte isotrópica. Siempre lo podemos hacer. Si simplemente definimos que epsilon volumétrico es un tercio traza de epsilon por el tensor unitario, o escribimos que epsilon fijo volumétrico es un tercio epsilon kk por delta y j. Pues esto se llama la parte isotrópica. Un tensor isotrópico nada más que el elemento sobre la diagonal y los 3 elementos sobre la diagonal tienen igual valor. Siempre se puede hacer. Pues ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué quiere saber alguien la parte isotrópica o la deformación volumétrica? Pues evidentemente una deformación volumétrica es importante. Es la termodinámica porque nos permite calcular una entalpía. Nada más hay que recordar que la definición de cambios de volumen positivo y negativo en la termodinámica es el signo opuesto a lo que tenemos aquí. Pero pues el desviador el desviador, ¿para qué lo vamos a querer? Tengo aquí de repente, tenía el tensor epsilon y lo sustituyo por otro
que lo obtengo simplemente restándole algo evidente. Y la parte isotrópica es el cambio de volumen. ¿Para qué quiero separar el cambio de volumen del tensor? Es decir, la razón es en realidad muy sencilla. Hay ciertos procesos que no causan cambios de volumen. Hay ciertos procesos que no dependen de cambios de volumen. El cambio de forma, porque un tensor isotrópico no causa cambio de forma, en materiales isotrópicos por lo menos, el cambio de forma y el cambio de volumen se asocian típicamente a procesos a nivel cristalino que son distintos. Y no nada más a nivel cristalino, en líquidos, fluidos viscosos o polímeros viscoelásticos, hay procesos que claramente no dependen de cambios de volumen, que solamente se asocian con cambios de forma. Y esto, al separar los dos, no gano nada, no estoy eliminando desconocidas, pero al separar los dos, se me va a facilitar describir los procesos por separado. Y esto es algo que vamos a hacer continuamente cuando hablamos de plasticidad, pero si hubiéramos tenido tiempo para incorporar una parte sobre viscoelasticidad o viscoplasticidad, vamos a ver que típicamente la parte viscosa, la parte plástica, están asociados únicamente a un epsilon G. Y hay otra razón lateral. Si vamos a la teoría básica del método de elemento finito, digo, la matemática que está atrás del método, vamos a encontrar que en muchos de estos tipos de materiales, que realmente los errores numéricos que va a hacer el programa van a disminuir muy considerablemente si separamos el desviador y la parte volumétrica y los tratamos de formalismos distintos. Ahora, una cosa que tenemos que mencionar y que la clase anterior ya lo dije es que la traza de epsilon deviatórico es igual a 0. A ver si me pueden checar esto. Y mediante las formulitas llegan a la conclusión que la traza efectivamente es igual a 0. Si no están de acuerdo, lo puedo hacer. Bueno, se ve demasiado, ¿no? Pero pues queda claro que si tomamos, por ejemplo, epsilon 1,1, le vamos a restar un tercio de epsilon 1,1, un tercio de epsilon 2,2, un tercio de epsilon 3,3. Luego le sumamos epsilon 2,2, pero le vamos a restar otra vez un tercio de la traza, pues al final de todo vamos a tener la traza del tensor original menos tres veces un tercio de la traza que tenemos aquí, pues los dos claramente se cancelan. Y esto es claro para cualquier desviador, y con esto vemos que si la traza es igual a 0, pues sabemos que si algún tensor es un desviador exacto, es decir, si su traza es 0, no es asociado a ningún cambio de volumen. Tal vez es redundante, pero vale la pena verificar para después de qué estamos hablando. Y en este sentido también, el tensor epsilon es simétrico y por lo tanto tiene 6 componentes independientes. Seis componentes independientes porque hay
9 componentes menos 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Si I y J son iguales, evidentemente no tengo ecuación, porque simplemente digo sigma 1, 1 es igual a sigma 1, 1. Esto todo el mundo lo sabe. Pero aquí decimos sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1, sigma 3, 1 igual a 1, 3 y sigma 2, 3 igual a 3. Pues, 3 ecuaciones, 9 variables, ¿cuántas variables independientes? 6. Y efectivamente, para aquellos que han estudiado bien lo que es álgebra lineal y espacio vectorial, sabemos que podemos caracterizar el espacio vectorial de las deformaciones mediante un espacio de 6 dimensiones. No es algo que podemos dibujar, pero podemos decir 6 vectores base en este espacio y con esto construir los vectores con 6 componentes. Pero si vamos a epsilon y j desviador, queda claro que esto también es simétrico, porque es muy importante ver aquí, los componentes fuera de la diagonal del desviador y del tensor superior son iguales, porque si estamos fuera de la diagonal, la delta ij es igual a 0. Pues los 3 componentes, 6 componentes que no están sobre la diagonal, nos afectan cuando transformamos desviador a tensor original o viceversa. Pues es simétrico, pero tenemos 9 componentes menos 4 ecuaciones. Y las 4 ecuaciones son epsilon i j desviador, es epsilon j i desviador. Esto tiene sentido nada más cuando los elementos no están sobre la diagonal, porque si no se repite simplemente el mismo símbolo, pero tengo epsilon desviador k. K es igual a 0. Esto es una cuarta ecuación y por lo tanto el tensor desviador de deformaciones se puede representar en un espacio vectorial de 5 dimensiones. Si ahora están pensando, si espacio vectorial lo explicaron, vectores base lo explicaron, pero ¿qué era? Pues tiene tarea hoy en la tarde para buscar en el Wikipedia, tal vez el Wikipedia viene un poquito avanzadísimo, pues mejor se meten a sus apuntes de álgebra lineal y rápido le dan un repaso de qué es un espacio vectorial y cuáles son los vectores base. Porque cuando vamos al segundo capítulo, vamos de vez en cuando estar hablando de espacios de 6 dimensiones, de 5 dimensiones, y pues luego parece muy abstracto. Desde luego es abstracto, 5 dimensiones no lo podemos imaginar, no lo podemos dibujar, pero fácilmente lo podemos calcular. Incluso si vamos a series de Fourier, en realidad estamos hablando de un espacio vectorial de dimensión infinita. Todos saben calcular series de Fourier, bueno, tal vez no sobre la marcha, pero todos lo han hecho en su vida. Pues esas son herramientas de cálculo relativamente sencillos, pues que no les dejen concluir. Bueno, creo que hasta este punto ya no tengo nada más que decir sobre deformaciones. Lo que hay que recordar, y ven aquí que ya iniciamos, es que el símbolo epsilon es como un símbolo general que cubre diferentes tensores. Cuando quiero dar clases hablando de deformaciones en lo general, sin preocuparme sobre el detalle de cómo calcularlo, mediante esta fórmula, bueno, esta. Si no quiero hablar de las generalidades de deformaciones, utilizo epsilon. Es una deformación, un símbolo genérico. En cuando tienen que hacer un cálculo de verdad, es decir, cuando le quieren decir a su paquetería de Abacus run o ejecuta,
En este momento tenemos que estar seguros que la deformación que cargamos en el programa es aquella que nos está sirviendo. Y ya les he dicho, cuando pasamos los datos de la curva de tracción al modelo, utilizamos la logarítmica. Pero mientras corren los modelos, por lo menos si estamos en deformaciones grandes, vamos a utilizar la lagrangiana. Esto es importante saber. Ahora, cuando están en Abacus, van a encontrar que la lagrangiana tiene por lo menos tres opciones. Tiene el full, tiene el updated y hay por ahí otro que se puede encontrar que no me recuerdo. Pues yo nada más les digo a mis alumnos, pues hagan la simulación y ellos son los que operan las computadoras. Pero, ¿cuál es ahora la diferencia entre estos tres diferentes? Ahí se tiene que ver. Hay una documentación de 18.000 páginas que viene como un hipertexto en el de Abacus, pues le dan clic, buscan Full Lagrangian y ahí van a encontrar, después de un par de horas de investigación, que esta aplicación es apto para una serie de problemas que enfrentan cualquier carácter. Mientras que la Updated, vamos a ver en otra página, es importante para problemas donde puedes esperar otro efecto. Pues ahí ya vamos a lo más fino, pero ya no tiene que ver con los tensores, sino cómo los tensores están calculados, o si en cada paso se ocupa toda la expresión, o si se hacen expresiones, por ejemplo, incrementales, con pequeñas deformaciones y nada más de vez en cuando se actualiza el tensor G. Estos son detalles de la programación y evidentemente tendrán que leer el manual. Pero si no les doy estas clases y les digo que tienen que leer el manual, Lagrangian, ¿qué es eso? Si mi profe nada más me ha enseñado estas para hacer mis dibujos de una viga en flexión, de una barra en torsión y se acabó. Es muy importante saber qué existe y cómo interpretar estos diferentes términos. Dudas. Nada. Los profesores de Epsilon y las deformaciones pequeñas, lo de la traza, ¿solo es válido para deformaciones volumétricas? ¿O son los mismos tensores? Son dos tensores diferentes. Solamente se usa lo de la traza para deformaciones volumétricas. En ambos casos, el cambio volumétrico se da por la misma fórmula. Pero hay que recordar, estos increíbles están definidos como delta, el cambio de volumen dividido entre el volumen original, mientras que los logaritmos son la integral de L entre L0 o de dV entre V0. Y integrando obtenemos logaritmo y logaritmo. Si quisiéramos calcular el logarítmico de aquí un delta V, estamos fritos. Si queremos calcular con la delta, hay que definir las deformaciones de la misma manera para volúmenes y para longitudes y para áreas, también se puede hacer. ¿Sí? El cambio de área comparado con el área original, o el área nuevo dividido entre el área original. Hay que ser consistentes. Si estamos consistentes, tenemos la gran suerte que en ambos casos la fórmula es la misma. Donde vamos a estar en problemas, bueno, eso es decir, problemas, en G, donde el cambio de volumen será por el jacobiano y solamente este cambio de volumen va a ser igual a la tasa si las deformaciones son pequeñas. Pero en este momento ya no tiene sentido porque no necesito el G para deformaciones pequeñas, lo necesito para los grandes. Y ahí se va a encontrar que, más que nada, si llegan algún día a leer la literatura avanzada sobre el modelado de materiales elastoméricos o materiales plásticos, que efectivamente las deformaciones no las vamos a tratar como sumas de un volumétrico, un desviador,
solo suma de una rotación y una deformación, sino siempre vamos a utilizar productos de translación con rotación, con deformación, la deformación luego del producto de un tensor isotrópico con un tensor desviador, pero ya no van a ser sumas, van a ser puros productos. Y esto en un inicio puede confundir a uno cuando empieza a leer la literatura más avanzada, porque aquí todos sumamos, lo restamos. Igual si vamos a hablar de deformación elástica y plástica, ya lo hemos hecho en el primer capítulo, el capítulo 0, dijimos que la deformación total es la elástica con la plástica. Bueno, aparte de por la matemática del asunto, en la física y la tecnología del asunto, no he encontrado una razón correcta y justificada para no tomar esta suma. Pero en la matemática pura se tiene que multiplicar un tensor de deformación elástica con un tensor de deformación plástica. Y trabajamos esto de una manera purista, matemático, puro, pero en la tecnología no importa. Lo que sí importa en la tecnología, claro, todo es diferenciar de pequeños y grandes cuando está válida una aproximación y cuando otra. No sé si hay otras dudas. La primera expresión, la traza de A la 0, ¿dónde? ¿Cómo? Es que no entiendo la primera expresión de la traza de A la 0. ¿Dónde? Desviador. Es una desviador. La misma. Tal vez aquí se parece a 0, pero aquí no se parece a 0. ¿Cómo es lo de 9 componentes? Un tensor del orden de rango 2 que es 3 a la 2 componentes, 9. Pero tengo 9 componentes, pero tengo 3 ecuaciones. Sigma 1, 2 igual a sigma 2, 1. Sigma 1, 3 igual a sigma 3, 1. Y sigma 2, 3 igual a sigma 3, 2. Es decir, si conozco los elementos arriba de la diagonal, ya no tengo que preocuparme los que están abajo, porque ya los conozco. En la diagonal, escribir que sigma 1, 1 es igual a sigma 1, 1 no es una ecuación, es una trivialidad. Pues, y ustedes han aprendido que si un sistema de ecuaciones, de 9 conocidas, cuenta con 3 ecuaciones, va a ser un sistema indeterminado y quedan 6 variables libres de elegir. Es importante que tengan presente y bien despierto este concepto, y por lo mismo, si tenemos aquí un poquito de dudas, pues tienen que revisar en sus cursos de álgebra lineal los conceptos de espacios de soluciones, bases y espacios vectoriales. Brevemente vamos a refrescar los tópicos porque los vamos a estar aplicando aquí. Y si van a esto, pues también les aconsejo que revisen brevemente lo que eran eigenvalores, eigenvectores y formas canónicas de matrices, porque sin esto no vamos a lograr superar la siguiente clase. Bueno, ahora hemos visto todas estas formas de tensores de deformación. El siguiente capítulo, cuando empieza en un nuevo pizarrón, es el tensor de esfuerzos. Si vamos a un curso de mecánica del medio continuo, vamos a encontrar que, en lo general, a cada tensor de esfuerzos hay un tensor de deformaciones conjugado y viceversa. Es decir, si hacemos mecánica del medio continuo y queremos poder calcular energía, vamos a encontrar
que si tengo un campo de deformación, necesito el campo de esfuerzos conjugado para poder calcular la energía de deformación. Esto lo vamos a demostrar, ¿no? Pero indicar al final del primer capítulo, pero lo que va a resultar es que si tengo otros tensores de deformación, los tensores de esfuerzo conjugados van a ser otros, o para cada formulación que tengo ahí, necesito tener otro allá. Y para el tensor lagrangiano, o el tensor de deformaciones en coordenadas materiales, es decir, el tensor de Green por la derecha, voy a tener un tensor, el de Viola-Kirchhoff, por la derecha. Y para el tensor de Green por la izquierda, en coordenadas espaciales o el tensor euleriano de deformaciones grandes, voy a tener el tensor de Viola-Kirchhoff por la izquierda. Y estos tensores no son simétricos, son relativamente complicados de estudiar y en aplicaciones que yo he trabajado, evidentemente no soy el acogida de todos los soles, pero en lo que yo he trabajado nunca los he encontrado. Otra vez, nos vamos a encontrar cuando vamos a trabajar muy estrictamente y matemáticamente con estos tensores, cuando hacemos las descomposiciones de tensores de forma multiplicativa. Y en este momento, invariablemente, vamos a pegarnos con los tensores de Viola-Kirchhoff. Pero esto no es algo que hace un ingeniero común. Quienes lo hacen son aquellos que en ANSYS o Abacus trabajan como doctores de matemática o doctores de ingeniería para programar la última nueva versión de Abacus, y aquellos que en departamentos académicos trabajan la teoría, la mecánica del medio continuo o la teoría de la plasticidad. En la vida real, el único tensor que vamos a encontrar es el tensor de esfuerzos de Cauchy. Pues, ¿qué tenemos que saber? Dos cosas. Una cosa muy breve. Que el tensor de Cauchy no es el único. Si trabajamos la matemática de deformaciones grandes, nos vamos a pelear con los tensores de Viola-Kirchhoff. Para ir a las cosas más interesantes, en este curso no hablamos de Viola-Kirchhoff. Vamos a hablar de Cauchy. Y esta es la segunda cosa que vamos a tener que saber, y esta no es tan sencilla, es todo lo que uno puede hacer con los tensores de Cauchy y sus desviadores. Y esto nos va a llevar a las siguientes 3-4 clases. ¿Sí? Pero, insisto, tienen que recordar que no es el único y que en un momento dado hay que ir sobre los detalles. Ok, ¿qué es un esfuerzo? El esfuerzo de alguna manera estaba presente en los trabajos originales de Newton. ¿Cómo se puede imaginar un esfuerzo? Tomamos un cuerpo cualquiera. Y consideramos que sobre este cuerpo actúan fuerzas. Ustedes saben que para que haya equilibrio que la suma de los FI tiene que ser igual a 0, donde se fijen que los F son tensores de rango 1, pues por lo menos en la fórmula lo van a poner en negritas. Los que traen su plumón para negritas los pueden pintar aquí también de negritas. Ok. Ahora, uno de los principios básicos en la mecánica de sólidos es que si separamos este cuerpo en dos mitades,
y eliminamos, por ejemplo, la mitad a la derecha, va a haber una fuerza resultante equivalente. FR, que compensa la suma de todas las fuerzas del lado izquierdo, o que es igual a la suma de todas las fuerzas del lado derecho. Se pronuncia Cauchy, no Cauchy. Parece demasiado cochino. Sin la T frente. Todo es un buen consolador, ya. Y la alemán también. Ok, pues ahora se considera que esta fuerza en realidad podría estar compuesta de fuerzas que actúan sobre áreas pequeñas en el plano de corte. Y en este momento vamos a encontrar que si consideramos el área transversal, un delta A, que se podría definir dos conceptos, lo vamos a separar de una vez. Un concepto sería el componente de la fuerza, que la vamos a llamar la fuerza normal, y uno que sería la fuerza tangencial en el plano F subíndice N, F subíndice T. Pues se puede definir sigma como el límite de delta A hacia 0 de la fuerza normal entre delta A. Y se puede calcular tal como el límite de delta A hacia 0 de la fuerza tangencial entre delta A. Y vemos que si delta A da para 0, la cantidad de cuadritos sobre la que tenemos que distribuir la fuerza resultante va para infinito, y por lo tanto el tamaño del cuadrito va para 0, pero también la fuerza que actúa va para 0. Es decir, este límite existe, es finito. Conforme el área va para 0, la fuerza también va para 0. Y 0 entre 0 es una forma indefinida, pero en el caso de esfuerzos podemos encontrar que esta forma existe. Ok, pues con este concepto de esfuerzos, con sigma y tau, puedes elaborar la completa teoría de mecánica sólida. Todo lo que tiene que saber un ingeniero mecánico o un ingeniero civil para diseñar sistemas y edificios está colocado ahí. Podemos hablar de vigas de flexión, de torsión, barras de torsión, podemos tener columnas de compresión y podemos combinar estados de esfuerzo. Y así es como a mí me enseñaron mecánica de sólidos. Supongo que aquí también todavía se enseña en gran medida de esta forma. Para el diseño de máquinas se puede elaborar toda la teoría de cómo calcular los componentes utilizando estos asuntos. Cuando queremos ir a mecánica de suelos, porque está bonito construir un edificio, pero si el subsuelo no aguanta el edificio, de todos modos se cae. O si vamos a mecánica de contacto, por ejemplo, para diseñar los contactos entre dientes de un engranaje, o los contactos entre balines y pista en un valero,
Estos conceptos son completamente insuficientes y tenemos que llegar a una definición de esfuerzos que es plenamente tensorial. Sin embargo, para que los alumnos entiendan qué es un esfuerzo constante, qué es un esfuerzo normal, este concepto es mucho más interesante que el concepto tensorial. Simplemente una fuerza dividida entre un área. Y aquí ya les he hablado de las discusiones barrocas del medio continuo que iniciaron porque gente como Maxwell y Kelvin pensaban que el medio era continuo y cuando encontraron los átomos, que el medio consistía de átomos, resulta que el medio era atomística, inició la discusión si puedes hablar de un medio continuo. Y esta discusión, si bien inició en 1909, podría haberse terminado ya en 1930, porque la mecánica cuántica estaba completamente elaborada y se puede ver que el medio ni es continuo ni es discreto, sino, no voy a decir lo contrario, sino algo que no se puede decidir, pues medio continuo es correcto. De la misma manera, en muchos libros de texto dicen que los esfuerzos no existen, es una manera de calcular. Lo que existe, lo que describe las leyes de Newton son fuerzas. Esto evidentemente es una tontería. Fuerzas no existen. Una fuerza concentrada en un punto, díganme cómo lo vamos a aplicar, con una aguja infinitamente filosa. Si una aguja es infinitamente filosa, puede penetrar cualquier sólido que conocemos. ¿Sí? No tengo agujas infinitamente filosas, porque en este caso les juro que atraviesen hasta el escudo del aire, ¿no? Pero van a través. Siempre hay un área de contacto físico y por lo tanto la fuerza está distribuida. Y por lo tanto esas fuerzas no existen. En realidad, lo que tengo aquí es una pequeña zona de contacto sobre la cual actúa una presión de contacto y la integral de esta presión de contacto es la fuerza. Y por lo tanto, los jefes que dibujo aquí no existen, únicamente existen los signos taus. Pueden decir entre cuerpos celestes, pero al final de todo, la atracción entre Sol y Tierra es la integral de la atracción de todos los átomos distribuidos sobre la masa del Sol y sobre la masa de la Tierra. Si hacemos los cálculos, los integrales, resulta que esta atracción fuera como si los dos cuerpos estaban concentrados en su centro de gravedad. Pero en realidad la atracción es de átomo a átomo y no de centro de gravedad a centro de gravedad, pero tampoco existe. Ahora, si vamos a la mecánica cuántica, encontramos que la atracción entre electrón y protón no es distribuida, es una fuerza, no son esfuerzos. Pues a nivel de partículas elementales, el concepto de fuerzas está perfectamente definido. A nivel de medios continuos, en realidad solamente existen los esfuerzos. Pero otra vez, ¿para qué decir que uno existe y el otro no es medio de cálculo? O el otro existe y uno es medio de cálculo. No tiene sentido porque el universo existe sin preocuparse de nuestros cálculos. ¿Sí? Ambos son maneras de calcular las cosas y ambos tienen sus aplicaciones en donde corresponden. Y dejen de preocuparse de discusiones filosóficas. Para eso tenemos los físicos teóricos y los filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros necesitamos medios de cálculo y vamos a elegir aquel que para el caso es el más adecuado. Ok, si para el caso que corresponde el más adecuado no es esto, pues el concepto tensorial habíamos dicho que un tensor nos va a representar una magnitud física
o la relación entre magnitudes físicas. En el caso de esfuerzos, podemos considerar un área infinitesimal que le vamos a llamar dA. El área infinitesimal está caracterizado por un vector. Este vector es para no estar confundiéndonos con cuál era este área al inicio de la deformación o al final de la deformación, vamos a definir dos vectores infinitesimales, los vamos a llamar de psi1 y de psi2. Y como estamos en infinitesimales, estas pequeñas curvaturas del elemento dA van a ser en el límite igual a 0. Siempre lo podemos considerar como un paralelogramo infinitesimal. Y dA es igual a de psi1 producto cruz de psi2. Un vector normal al plano y con una magnitud igual al área del plano. No siempre es práctico esto y en muchas ocasiones escribimos que esto es n, un vector unitario que tiene la dirección de la normal por un escalar de A, que ahora es la magnitud del área. Ahora, como hemos visto aquí, si el área es infinitesimal, vamos a encontrar que la fuerza sobre el área también va a ir hacia 0. Y por lo tanto se podría escribir el tensor que en el límite para delta A hacia 0, o en el límite infinitesimal, representa la resultante al plano. Y esta resultante la vamos a indicar como T tensorial T, donde T en inglés se llama traction vector o surface traction, es la tracción que actúa sobre la superficie. Es una fuerza, tiene dimensiones de fuerza, pero es infinitesimal. Y debería de quedar claro que la integral, no lo voy a poner en rojo, la integral sobre el área de DT es la fuerza resultante, donde DT es un tensor, porque la fuerza resultante es un tensor. Pues que no dejen de preocuparse, aquí hay 3 integrales, en dirección 1, 2 y 3. Ok, tengo 2 tensores
tengo por un lado el tensor T, la tracción superficial, y tengo el tensor A. Debe existir un tensor que conecta los dos. Ahora, el área, como vemos aquí, vector, producto oculto, es un vector perpendicular, de rango 1. Tengo T, tracción, que es el límite de una fuerza para el área hacia 0, pero sigue siendo un vector, un tensor de rango 1. En un tensor de rango 1, se necesita un tensor de rango 2 que les conecta. Vamos a escribir este tensor como sigma. Ahora tengo en el lado izquierdo rango 1, aquí tengo un producto tensorial, un rango 2 con rango 1, el rango 3, no puede ser válida la igualdad hasta no escribir el producto junto. La contracción reduce sigma de A un tensor de rango 1. O podemos escribir que la diferencial de dti es igual a sigma ij diferencial de aj, o sería sigma ij nj de A, pero ahora la A en forma escalar. Y ahora queda claro cómo podemos calcular esta integral, porque aparentemente en este dt no aparecía nada que refiera a la diferencia del área. Pues ahora sí puede escribir que la fuerza resultante en componentes F, R, I es la integral, puede indicar que es la doble integral, la integral sobre el área de sigma ij nj de A, donde si hablamos, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, de A sería de X, de Y, o si hablamos de coordenadas polares, podría ser de R, de Z. Y esto dependiente de cómo se escribe esta área. Si es un área del espacio y es curva, evidentemente la descripción de este dA puede ser bastante complicada y tal vez fuera del alcance de la matemática básica que estudiamos en la licenciatura. El resto no es nuestro problema, es una integral sobre todo el área que quedó aquí. Y esto nos da una definición rigurosa de lo que es un esfuerzo. Es aquel tensor que conecta un área infinitesimal con una fracción infinitesimal. Y si checamos unidades, aquí tengo Newton, aquí tengo área, pues el esfuerzo tendrá dimensiones de fuerza entre área o Newton entre metro cuadrado. En la mecánica del medio de sólidos, típicamente preferimos utilizar Newton entre milímetros cuadrados, pero si hay dudas, por favor, regresen a Newton entre metro cuadrado y no Newton entre milímetros. El Newton entre milímetro cuadrado es el megapascal. Es muy conveniente en el estudio de metales, pero hemos visto grandes problemas si los alumnos empiezan a confundir unidades en el modelado. Y en ciertas ocasiones, cuando las fórmulas van un poquito más allá de lo que encontramos en diseño mecánico, cuando vamos a tener problemas de fractura, problemas de contacto o problemas de viscosidad, utilizar megapascales nos causa problemas. Y preferimos mantenerlo sencillo y arrastrar los pies a la serie y cosas por el estilo. Ok, dudas.
¿Qué significaba ese? En forma tensorial es el vector normal al plano, un vector normal con una dirección es unitaria. Si lo puedes apuntar aquí, NI es 1. Pueden apuntar que es una dirección, es decir, que es un vector unitario. Como las as y las alfas utilizamos para encontrar el tensor de Green. Y para que el resultado sea infinitesimal, lo multiplicamos con la magnitud del área para obtener el tensor que caracteriza el área. No sé si hay otras dudas. Digo que el esfuerzo es el tensor que conecta un esfuerzo. El tensor de esfuerzo es aquel tensor que hace la conexión, que asocia, se puede decir tal vez, el concepto de una fuerza infinitesimal, no esfuerzo infinitesimal, una fuerza infinitesimal con el área infinitesimal sobre el cual trabaja. Entonces, DT viene siendo una fuerza. DT se mide en Newton. ¿Sí? Pues evidentemente el Newton no es infinitesimal, porque es casi igual a cero, pero sus dimensiones son de fuerza. dA igual es un área infinitesimal, pues se mide en una fracción infinitesimal de metros cuadrados. Y por lo tanto, el esfuerzo se medirá en newtons entre metros. Usted había dicho que era un tensor de tracción. Sí, es un tensor de fuerza. Es una fuerza. Es aquella fuerza que vamos a tener aquí, las flechitas pequeñas azules, que haga el área siempre más y más pequeña, pero sigue siendo una fuerza. Y para poder calcular la fuerza resultante, necesito integrar todos estos T, los DT azules, sobre el área. Si lo escribo de esta manera, no tengo pista de cómo hacerlo, porque aquí tengo que integrar sobre área, pero aquí tengo una fuerza. Estoy perdido. Bueno, no estoy perdido porque esta fuerza se tiene que escribir como el producto punto de un esfuerzo, un tensor de esfuerzos multiplicado por un elemento infinitesimal de área. Donde el elemento infinitesimal de área aquí está considerado como un vector. Y esto es muy importante si estamos en las matemáticas, lo que es medio continuo y de elasticidad y plasticidad. Siempre hay que recordar que un área puede representarse como un vector. ¿Sí? El vector que es normal a la superficie y tiene como tamaño el área. Aquí se hace intrínsecamente, pero con base en los vectores del área chica, y aquí explícitamente. Más dudas. Si yo busco esto en inglés es trench, ¿Cómo? ¿puede ser puro? Strange tensor sería un tensor extraño, ¿no? Strange, sin la Strange, pues. Y de ahí también tenemos luego la confusión en el español. Los del Instituto de Materiales siempre quieren hablar de las tensiones. Si me pongo la palabra tensión en la hoja, pues agarro un pulmón y lo rayoneo. No son tensiones internas, no es un tensor de tensiones. Por mala coincidencia, en inglés, bueno, en inglés todavía tenemos stress y tenemos tension, donde tension es para electricidad y stress para esfuerzo. Pero pues en español, si hablamos de tensión, es lo que ustedes sienten cuando están haciendo sus errores en el examen.
pero en inglés esto se llama stress. Pero claramente en español la terminología aquí es esfuerzo